Muy buenas amigos, hoy estamos con esta berlina alemana, el BMW i5, en su versión eDrive 40. 340 caballos, propulsión trasera, etiqueta cero emisiones porque es un coche 100% eléctrico, y en esta unidad de prensa que nos han cedido gentilmente desde BMW España lleva una cantidad de extras como el paquete M, este color que le sienta de lujo. Un coche muy llamativo, muy elegante, a la vez también con un aire muy deportivo. Pero vamos a ver qué nos puede ofrecer este nuevo i5 de BMW para la compra. Así que acompáñeme y dentro intro y empezamos. Bueno, repaso exterior. Vemos aquí un frontal que nos recuerda a una generación, a mí particularmente, del Serie 5. Tiene, no sé, un diseño muy similar, un capó bastante alargado, una berlina que, bueno, es característico este tipo de diseño, sobre todo en el frontal, con un capó muy alargado, muy contundente, para dar ese impacto de berlina prácticamente de representación, porque es un coche bastante grande. Vemos aquí las aristas en la parte central con el logo de BMW, por supuesto estas ópticas, tecnología, también láser. Vemos toda esta parte también que va iluminada de las riñoneras, van selladas, son dinámicas, según el momento que necesite pues se abren. Tenemos ahí el logo I de la serie de BMW eléctrica, y bueno, un paragolpes que bueno, tiene los añadidos en negro brillo para este paquete M, que le da un aspecto más deportivo. Vemos estas llantas que también nos dejan ver un poco la pinza en color rojo de la firma M, que esto bueno, también le da buen detalle dinámico a este coche para frenar bien. Y bueno, unas llantas que, como veis, tiene este acabado bitono, que además tenemos las medidas en llanta 20, pero delante 245/40 y en la parte trasera 275/35 de perfil. Por supuesto, ya en el lateral vemos estas partes en negro brillo, este color rojo que a mí particularmente me parece espectacular, un rojo cereza muy bonito. La verdad es que me gusta este modelo con este acabado. Todos los normalmente añadidos en cromos o en plata van en negro brillo. Vemos aquí la inscripción de 5. Estamos ante un Serie 5, pero en este caso electrificado. También un detalle justo aquí en la parte del pilar B. También lo tenemos grabado en la propia chapa. Y la verdad es que está muy bien. Tenemos acceso a manos libres desde las manetas delanteras únicamente. Vemos también el espejo con el intermitente integrado en LED, cámaras laterales y bueno, un techo totalmente de cristal que lo veremos en el interior. Y en el lado del acompañante tenemos en el pilar C esta zona de recarga para carga alterna y continua. Para carga alterna tenemos hasta 11 kilovatios y carga continua hasta 205 kilovatios hora, con lo cual tendríamos una carga para esta batería que son unos 81,5 kilovatios de capacidad útil. Estaríamos hablando de 0 al 80 en menos de media hora. Aquí vemos pues la zaga, esta característica línea de una berlina, por supuesto con un aspecto casi de coupé, así que eso le da también frescura a toda la imagen. Estos pilotos traseros también en tecnología Full LED, este añadido que vemos en negro brillo como un pequeño alerón que le da un detalle, también toda la zona trasera que nos insinúa posibles salidas de escape, pero no es así, es totalmente eléctrico, no hay salidas de escape. Y el modelo justo aquí i5. En la parte superior, tercera luz de freno, y allí vemos todo el sistema de antena integrada en el techo. Y como veis, para separar de lo que es el cristal, ahí tenéis esa parte totalmente independiente. ¿Qué os parece este i5? ¿Os gusta? Pues nada, dejadlo aquí en los comentarios vuestra opinión y vamos a ver ahora el interior. Plazas traseras, mido 1,77 para los que no sabéis.
Y si no lo sabéis es porque seguramente no estás suscrito. Suscríbete aquí al canal, es gratuito y así estáis más en sintonía con nuestro canal y podéis estar atentos a todas nuestras pruebas. Aquí, bueno, encuentro un coche con muy buena terminación, buen acabado. Exclusivamente esta zona es la que menos me gusta, tener toda esta parte en plástico duro, con lo cual también nos incomoda si pegáramos con las rodillas, pero tengo más de 2 palmos de mano, así que ningún problema. Algo puedo extender las piernas, pero no tanto. En este caso, una ventana con buena dimensión, buen tamaño, la verdad es que está bien. Y bueno, tenemos buena calidad en todos los materiales, mullidos. Tenemos equipo de audio Bowers & Wilkins en esta unidad de prensa. Y aquí tenemos 2 zonas, es un clima 4 zonas, pero aquí tenemos 2 zonas para climatizar nuestra parte trasera a nuestro gusto, incluso con calefacción en los asientos. Salidas de aire en pilares B, además de la consola central, así que vamos muy bien en esta parte trasera, muy cómodos. Tenemos un túnel algo elevado, con lo cual la plaza central se hace algo más incómoda, un poco más, llevamos las piernas abiertas, mucho más incómodo en ese aspecto, y el mullido también del asiento es algo más incómodo por la parte de la espalda debido a este reposabrazos. 2 portabebidas. Lo que sí me ha llamado la atención es que no llevamos ningún tipo de guanterilla para dejar algún boli o alguna cosa de lo que llevemos aquí detrás. En estos respaldos llevamos ya los anclajes para los soportes de sistemas multimedia con puerto USB-C, así que está preinstalado ya en esta unidad, al menos del i5. Unos asientos muy cómodos, muy confortables. Aquí llevamos también iluminación, luz cálida y detalles M. Llevamos aquí, por ejemplo, los cinturones con la bandera M ya integrada como detalle. Para las familias no os preocupéis, que también tenéis anclajes ISOFIX con una canaleta, una tapa, así que está bien ubicado y lo tendremos ahí protegido para estos asientos que son de piel y son muy bonitos. Vámonos para adelante. Estamos en las plazas delanteras. Buen ajuste, buen acceso, todo con buenos materiales. Aquí notamos estas inserciones en carbono para darle deportividad a este interior. Vemos esta zona también así en efecto cristal, al igual que en esta zona donde está el dial y la palanca de cambio, y los aireadores van ocultos en estas ranuras que van dividiendo estas zonas, y la verdad es que le da buen detalle, mucha continuidad en el diseño. Y para abrir y cerrar estas aperturas tenemos hasta 5 niveles aquí con el touch de cada una para regularlo. Aquí una pequeña ruedecilla engomada en cada una para lo que es la dirección, y 2 pantallas que van unidas con muy buen detalle. Tenemos también incluso la cámara de monitorización al conductor y cuadro de instrumentos, toda la parte de infoentretenimiento, que la verdad está bastante bien. Como veis, tenemos toda la información como mapas. Aquí la información de ordenador de viaje. Podemos ir a elegir, por ejemplo, desde fábrica nos indica los kilómetros que tiene el coche y el consumo que nos ha marcado durante estos 5.000 kilómetros. La vida total del coche pues va en 17,9 kWh, pero ahora hablaremos también de todo el tema de autonomías. Aquí tenemos el control gestual, que haciendo este gesto sube y baja el volumen, y muchos más funciones que nos permite facilitar el uso de este sistema. Además nos indica que tenemos el equipo de audio Bowers & Wilkins. Aquí tenemos también todo el sistema de aplicaciones, Apple CarPlay, Android Auto, juegos, Alexa, comodidad de los asientos, la cámara interior que podremos ver iniciando una sesión con BMW ID, pero podremos usar esa cámara con la aplicación, estado del vehículo, dashcam, bueno, una cantidad de opciones impresionante. Vemos aquí los modos de conducción, que además son modos personalizados para luces y confort también en el interior: personal, sport, eficiente, expressive, relax y digital art. La verdad es que BMW siempre en esto está muy a la última, y es de las marcas que mejor lo hace en este aspecto de infoentretenimiento, ¿vale? Actualizaciones vía OTA, aquí todo lo que es la configuración tanto de puertas, desbloquear, en fin, una cantidad de opciones impresionantes. Aquí, bueno, vamos a ver en todas las apps. Vamos a ir a la zona de
Es muy interesante que aquí incluso tenemos automatizar costumbres, donde el coche ya automáticamente nos va a detectar costumbres y podremos regularizar ese funcionamiento, y el coche automáticamente se va adaptando también a nosotros, ¿no? A nuestro modo de hacer las cosas. Aquí, bueno, tenemos también ventilación y regulación de calefacción en 3 niveles, en fin, una cantidad de gadgets muy importantes para este coche. Por supuesto, aquí, bueno, vemos el cuadro de instrumentos, también totalmente digital. Aquí, bueno, vamos a salirnos. El radio, tenemos la puerta abierta. Vale. Y bueno, nos va mezclando detalles que vemos aquí: la batería, el porcentaje, hora, vemos también todo lo que es el velocímetro, potenciómetro, bueno, en esta zona, y nos hace esta gráfica para entender un poco de cuánto tenemos de autonomía en kilómetros. Podemos tener incluso hasta 255 ahora mismo. Si seleccionamos aquí en el My Mods, seleccionamos el modo eficiente, llegaríamos a eso, e incluso podríamos optar a una autonomía extendida. Cuando vamos a eficiente, seleccionamos y nos da activar autonomía máxima. En este caso sería esos 255 que nos marca ahora mismo. Aquí nos indica en qué velocidad vamos. Ahora estamos en Park. Todo eso se gestiona desde esta pequeña palanca, así con toque cristal, igual que este dial. Todo aquí con funcionamiento tanto de volumen y zonas también de modificaciones para adaptarnos al sistema multimedia. Y vemos esta guantera con un cargador 12 voltios y bueno, está todo muy bien moquetado y tiene muy buena altura para reposabrazos. Aquí vemos también 2 zonas para carga inductiva, 2 portabebidas, y todo en negro brillo, y como veis ya un poco de polvo y marcas de dedos suele ser lo más habitual en este tipo de coches. Además tenemos aquí la guantera, una guantera que para todo lo que es documentación está resuelta y tiene buen detalle. Y bueno, aquí todo el sistema de iluminación, puertas, memorias para los asientos, y bueno, un volante con buen grosor, buen detalle. Aquí los mandos también multifunción y de ayudas a la conducción, velocidad de crucero. Aquí esta zona un poco achatada, ya empieza también BMW a entrar en esta moda de los volantes achatados, algo que no lo hacía antiguamente, pero tenemos regulación eléctrica tanto de profundidad como de altura. Está bastante bien. Tenemos pedales en aluminio y unos asientos que recogen muy bien, se ajustan dependiendo también del modo de conducción. Tiene preconfiguraciones, pero tiene bastantes ajustes eléctricos con memorias integradas también aquí en las puertas para poderlo dejar a nuestro gusto. Por supuesto, toda la zona alta para abrir y cerrar persiana e iluminación, y la cámara aquí interna que va integrada en esta parte. Pues nada, nos toca ya ponernos en marcha a ver qué tal va este i5 en la carretera. Acompáñenme. Bueno amigos, ya vamos con este i5 al volante. Un coche silencioso, confortable, muy cómodo, obviamente con una insonorización muy buena. Todo también gracias a una motorización eléctrica que suelen ser beneficiosos para estos coches, y si ya tiene la calidad y la firma de la marca alemana BMW, mucho mejor. Es una berlina que me ha impactado para gustos colores a nivel de diseño, pero ya os digo que en cuanto a conducción y uso es un coche muy cómodo y muy bueno. En esta versión eDrive 40 tenemos 340 caballos, propulsión trasera y 430 Nm par, y esto hace que el coche tenga una dinámica buena, contundente. Aceleramos y obtenemos la respuesta inmediata por este par inmediato de un coche eléctrico, y en líneas generales ya os digo, me gusta cómo se comporta. Además tiene varias capas de comportamiento, porque son los modos de conducción, los My Mods de BMW. Ahora vamos en personal, podemos ir en Sport, que se nos activa todo mucho más dinámico, o podemos ir en eficiente. Vamos a dejarlo un momento en Sport, en este tramo, para que veáis cómo acelera este coche en rolling, ¿no? O sea, que ya vamos andando y la recuperación es buena. Un coche que está en el entorno de las 2 toneladas 200,
No es de los más pesados, pero sí que es un coche pesado dentro de su tamaño, viene a ser algo pesado. Una batería que de capacidad útil son unos 81,5 kilovatios, que bueno, la carga te la permite, como os he dicho antes, en carga alterna hasta 11 kilovatios y carga continua hasta 205 kilovatios. Esto nos permite de ser 80% en menos de una media hora aproximadamente. Es buena alternativa. Pero ¿qué autonomía nos hace? Eso lo hablaremos ahora más adelante. Tenemos este comportamiento dinámico gracias a una suspensión que también se adapta, por supuesto. Todos los modos de conducción se van adaptando incluso en reglajes de los asientos para que vayas mucho más confortable o más metido, ¿no?, en tu asiento, vayas mucho más seguro. Sobre todo ahora en el nivel deportivo vamos bien sujetos para hacer las curvas con mayor tranquilidad, y se nota una dirección que es totalmente eléctrica, por supuesto, pero transmite, se pone algo durilla en este modo y se siente algo divertida. Vamos a pasar al modo eficiente para hablar ya de consumos, ¿no? Esto es un coche que tiene consumos muy susceptibles, sí, muy susceptibles, porque al tener 340 caballos es un coche que si vas a fuego, pues de los 20 kilovatios hora, nadie te va a bajar. Es un coche que, bueno, consume, tiende a lo alto. También es cierto que en modo eficiente, con rutas por carretera, a velocidades tranquilas, 100, 110, puedes incluso llegar a los 15 kilovatios hora. Pero aquí ya tenemos marcado nuestros 680 kilómetros realizados en estos 7 días y estamos en una media de 19,4 kilovatios hora. Es una media bastante buena para este tipo de coche, muy real, ojo, muy real, porque normalmente a veces se hacen pruebas de largos recorridos, pero en conducciones totalmente eficientes, buscando siempre a la baja. Y sí, como os he dicho, yo buscando a la baja he tocado los 15,8 aproximadamente. Bastante bueno, pero en conducción muy eficiente. Pero en una conducción, cuando me apetece adelantar o ir un poco más alegre, bajar, en fin, ir en una conducción más tranquila, normalmente está en este entorno de los 19 kilovatios hora. Autonomía en kilómetros, pues la marca homologa en el entorno de los 615 kilómetros, pero el coche al 100%, que ya lo hemos cargado, nos ha marcado 595, o sea que está bastante cercano. ¿Son reales? Bueno, dependiendo del uso que le hagas. Si vas muy eficiente puedes sacarle bastante provecho, pero si no, vas a ver mermado esta autonomía en kilómetros. El Hub Display, que lo tenemos activo, podremos ver todo allí en el parabrisas, algo muy bueno y óptimo para un uso más concentrado, ¿no?, de la carretera. Pero ya os digo, a pesar de tener unas grandes dimensiones, es un coche que se lleva muy bien, un coche que tiene buen aplomo, las ayudas a la conducción son buenísimas, van muy acorde a lo que necesitas y por supuesto a lo que están pidiendo por normativa en Europa. Buenos espejos exteriores con detección de ángulo muerto, tenemos también buena visibilidad, la parte trasera también tenemos buena visibilidad, como veis. Si llevamos personas no nos debería molestar demasiado, ya que los asientos recogen un poco hacia la baja y nos permitiría tener buena visibilidad, sobre todo en la parte central, si llevamos solo 4 ocupantes, con lo cual es bastante óptimo. Pudiésemos tener una alternativa con cámara de trasera para tenerlo aquí ubicado también como alternativa. No digo que no, pero bueno, tampoco pasaría nada. No es un coche exageradamente grande. La frenada, pues frena, vamos, brutal como frena. Es un coche que frena muy bien. Tenemos buen sistema de frenos ya adicionado también en esta unidad. Así que si te gusta todo este tipo de seguridad y de equipamiento, te lo recomendaría incluirlo. Pues nada, amigos, ya nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy al volante de este BMW i5, un coche que parte de los 77-80 mil euros aproximadamente en esta versión eDrive 40. Si lo quieres con esta unidad, así con estos extras, paquete M y muchos detalles que lleva, podríamos estar hablando cercano a los 90-92 mil euros fácilmente. Un coche
que pinta muy bien, tienen buena calidad de rodadura, buen espacio interior, buenas calidades, algunos detalles que a mí particularmente me hubiese gustado, mayor detalle, mayor premium, los respaldos traseros de los asientos delanteros, pero que lo ves en la parte trasera en plástico, me ha chirriado, pero bueno, son cosillas que son muy poco objetivas, ¿no? Porque te puede ser una percepción más personal y a ti te da un poco igual, pero a mí particularmente es algo que me hubiese gustado en esta calidad del i5, mayor detalle. Un coche con buena calidad, muy buen detalle y buen equipamiento. Agradecemos a BMW España la sesión de este maravilloso i5 y a vosotros la visita. No olvidéis ayudarnos para continuar con todas estas pruebas de coches y de detalles de motos también, suscribiéndonos. Aquí debajo tenéis el enlace, darle al botón y podréis entrar automáticamente en el canal. Es gratuito y aquí estáis atentos y nos apoyáis. Además, dejarnos vuestro like para saber que os ha gustado este vídeo. Y no olvidéis también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y X, que ahí tendremos también reels y algunos detalles y avances de las pruebas. Por supuesto, la prueba escrita también de este coche, de otros coches y de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.